transcurría el año 2010, hacía un año que nuestro hijo mayor se había casado y estábamos deseosos por ser abuelos. Cuando llegan con la noticia de que Siri estaba embarazada, wow, nos llenó de alegría y esperanza por lo que próximamente vendría. Cuando pasaron algunas semanas, alrededor de los 2 meses, Siri tuvo que ir de urgencia al hospital porque era un embarazo fuera del útero. Lo perdió. Duele la pérdida, duele después la recuperación, pero recuerdo las palabras después que nos dijeron que dolieron mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que pasar por esto? 6 o 7 meses después, Siri vuelve a quedar embarazada. Llevaba 2 meses igual más o menos. Tiene que ir al hospital. Se vuelve a repetir la historia por la pérdida. Otro dolor, otro sufrimiento y de nuevo las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no sabe qué responder. Gracias a Dios, Dios después le dio 2 preciosas niñas, Elizabeth y Hadassah. Pero hay una realidad. Tenemos 2 nietos en el cielo que no conocemos. Años después, nuestro hijo menor se casa. Ustedes saben, tiene el primer hijo varón, Malakai. Y unos años después, Melanie queda embarazada de nuevo. En ese tiempo estaban viviendo en nuestra casa y ya el embarazo iba bastante adelantado, creo que estaba alrededor de los 6 o 7 meses. Cuando un día llega Melanie a la casa, después de haber ido a la consulta del médico, y nos da la noticia de que el médico le había dicho que la niña vendría con problemas, con síndrome de Down. Clamamos aquella noche, pusimos las manos sobre ellas y clamamos a Dios porque Dios obrara, porque Dios sanara y por el Dios en el cual confiamos. Ustedes saben la historia. Hoy en día Evelina es una preciosa niña sana por completo, que es un remolino. No para. Pero siempre, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado, y aquí hay personas que han pasado por situaciones y crisis, sufrimiento y dolor mayor todavía. Y en medio de eso está la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar? ¿Por qué tuve que pasar? ¿Por qué tengo que pasar por esa situación? Y creo que es importante que podamos ver lo que la Biblia nos habla a nosotros acerca del sufrimiento, lo que la Biblia nos cuenta a nosotros acerca del dolor para los cristianos, para los hijos de Dios. Voy a citar una cita que está en 2 de Corintios, y antes de citarla les voy a decir que esta cita la menciona el apóstol Pablo. Y Pablo es una de las personas que más autoridad podemos decir que tiene en la Biblia para hablar sobre el sufrimiento a los cristianos. Déjame decirte, antes de leer la cita,
que para enfrentar el dolor y el sufrimiento necesitamos fe. La misma fe que nosotros necesitamos poner en Jesucristo para salvación, tenemos que depositarla para enfrentar el dolor y el sufrimiento. Ahora, déjame decirle una cosa. La fe es algo que se nos da, según dice la Biblia, en una medida. ¿Y saben qué? Esa medida es igual para cada uno de nosotros. Esa misma medida es la que me dieron a mí de fe, la que le dieron a ustedes, la que le dieron a ustedes, la que le dieron a ustedes, a ustedes, a ustedes. Esa misma medida de fe, dice la palabra, que nos es dada a todos por igual. Pero de nosotros corresponde hacer crecer esa medida de fe. De nosotros corresponde que esa medida de fe crezca. Porque en la medida en que hacemos crecer esa medida de fe, podemos enfrentar el sufrimiento y el dolor de una manera diferente. Siempre viene la pregunta, ¿por qué a mí? Y ese es el título que le he puesto al mensaje, ¿por qué a mí? Ahora déjame decirte una cosa. El sufrimiento y el dolor es algo por el cual vamos a pasar todos en esta vida. Seas creyente, no creyente, seas hombre, seas mujer, seas latino, seas europeo, sea de donde sea, el sufrimiento y el dolor es parte de lo que vamos a atravesar en la vida. Pero hay una diferencia, y es que en el creyente produce un fruto diferente que en el no creyente. Ahora voy a leer el pasaje, dice 2 de Corintios, capítulo 4, versos 8 al 10, Pablo hablando, dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Ponga atención a lo que está diciendo el apóstol. Por todos lados tenemos dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Mira, lo primero que yo noto aquí es que Pablo no le puso un basmín, Pablo no le puso una mascarilla. Pablo habló del sufrimiento tal como lo estaba experimentando. Pablo no dijo, bueno, estamos bien, gloria a Dios, ahí la vamos llevando, bueno, ahí poco. No, Pablo dijo, nos está pasando esto, y aunque es doloroso, lo vivimos, pero el Señor no nos abandona. Es más, cuando él defiende su apostolado, dijo, llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio. ¿Saben por qué? Por lo mismo que les decía ahorita, este hombre nos puede hablar con autoridad sobre lo que es el sufrimiento y el dolor en el cristiano. Mira, este hombre varias veces fue azotado con látigo y con vara por predicar la palabra de Dios. Este hombre naufragó al peligro de casi morir por la palabra de Dios. Este hombre fue mordido por serpientes venenosas y no murió por predicar la palabra de Dios. Es más, dice que en una ciudad le dieron tanta piedra que lo sacaron y lo dieron por muerto. De la entrada de piedra que le dieron. Ustedes saben que en Medio Oriente así como hacen las cosas, ¿no? A piedra. Y le dieron tanta piedra que lo sacaron y lo dieron por muerto. Pero acto seguido dice que cuando se recuperó, entró de nuevo en la ciudad seguida predicando a Jesucristo. Amén. ¿Qué clase?
Pero me encanta como dice este pasaje. Nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, pero también la vida de Jesús se ve en nuestro cuerpo. Entonces, por un lado, Jesús nos invita a que hagamos una transición. Él dice: a todos los que estén cansados y cargados, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. Y además dice: y llevaré mi carga. Él no dice: yo te voy a quitar la carga. Él te dice: yo vas a llevar mi carga, pero mi carga es ligera. Bueno, esto de ligera es relativo. ¿Por qué? Porque si usted va a un gimnasio y usted coge unas pesas, lo que para usted es pesado, para otro es ligero. Y para lo que el otro es pesado, usted no lo puede mover. Entonces, la carga es relativa. Entonces Jesús nos está diciendo: yo te voy a dar una carga que es ligera y es relativa. Pero lo que no es relativo es que su presencia va a estar con nosotros. Amén. Lo que no es relativo es que en medio del dolor y del sufrimiento, Él va a estar con nosotros. Ahora, por otro lado, la Biblia dice que Dios conoce nuestra medida de soportar. Porque dice que Él no nos va a dar una carga mayor de la que nosotros podamos soportar. Pero aún así, en medio del dolor y del sufrimiento que estemos pasando, siempre nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y es que tenemos la impresión que el pecado trae como consecuencia el sufrimiento. Y es bíblico. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado trae castigo. Pero no quiere decir a la inversa. No quiere decir que siempre que hay sufrimiento es producto del pecado. Algunos dicen: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, si yo soy fiel, Señor, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, Señor, pero si yo diezmo, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué este sufrimiento? Mira, déjame decirte, el Nuevo Testamento presenta una situación similar con Jesús. Y está en Juan capítulo 9, versos del 1 al 3. Dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Cómo era el hombre? Ciego de nacimiento. Este hombre nunca en su vida había visto. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Quiénes le preguntaron? Sus discípulos. Ahora analicen la mentalidad. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Este hombre es ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Para ellos era como la matemática. Pecado es igual a sufrimiento. Pecado igual a sufrimiento. Pero no siempre sufrimiento es porque hay pecado. Ahora, debemos de detenernos, porque muchas veces juzgamos mal. Muchas veces vemos a alguien que está pasando por una situación difícil y pensamos que es porque hay un pecado. Pensamos porque hay algo que está oculto y por lo cual hay un castigo. Y Jesús nos advierte que no seamos rápidos para juzgar el dolor ajeno o el sufrimiento, porque no siempre es así. Cada vez que hay sufrimiento no necesariamente es producto de pecado. En la Biblia leemos de personas que fueron íntegras delante de Dios, como Job, como Moisés, como Jeremías, y pasaron dolores que incluso maldijeron el día en que habían nacido, porque pasaron por sufrimientos grandes. El mismo José,
Ahí en la palabra de Dios dice que fue vendido por sus hermanos. Después fue llevado como esclavo, después metido en la cárcel y tuvo un sufrimiento por varios años. Pero me encanta cómo termina después su vida en el capítulo 50 de Génesis y verso 20. José dice así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y es que cuando enfrentamos el sufrimiento y el dolor, llevamos implícito de que Dios va a ser glorificado en eso. Cuando tú y yo tengamos o tenemos que pasar por sufrimiento y dolor, tenemos que tener presente que Dios va a ser glorificado en eso. Y eso es lo que nos distingue del inconverso. Mira, en la Biblia Jesús nos invita a ser sus testigos. Y la palabra testigo es mártir. Y mártir es alguien que sufre. Y en el sufrimiento es donde se ven los verdaderos testigos. El primer mártir de la iglesia que menciona la Biblia fue Esteban. Y dice la Biblia que estando en ese dolor y sufrimiento que le estaban entrando a piedra y lo estaban matando porque murió, dice que el Señor le permitió ver los cielos abiertos y ver al Señor Jesús sentado en la diestra de Dios. Y él mismo lo expresa. Miren, lo que más se escribió de los cristianos que fueron llevados al circo romano, que fueron quemados vivos, lo que más se escribió de ellos fue la manera en la que soportaban el castigo, el dolor, el sufrimiento, alabando a Dios y nunca negando la fe. Recuerda, parte de ser testigo de Jesús es atravesar el sufrimiento, porque eso es ser testigo. La Escritura no promete una vida libre de sufrimiento. Eso no lo dice la Biblia. E incluso Pedro nos habla y nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice: no se sorprendan de las pruebas de fuego por las cuales están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y luego en el verso 15 dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. No se extrañen si tenemos que sufrir, tenemos que pasar por dolor, pero que eso no sea por hacer algo mal hecho, por incumplir la ley. Es lo que está diciendo Pedro. Pablo lo describe de otra forma. En 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 9 dice: hermanos, sepan de las dificultades que tuvimos en Asia. Fuimos agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Quiere decir que lo que estaba, paro ahí un momentico, lo que estaba pasando iba más allá de lo que podían soportar. A tal punto dicen, de hecho, esperábamos morir. No teníamos esperanza de vivir. Ya no podíamos aguantar más. Pero, como resultado, dejamos de confiar en nosotros y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Amén. En medio del dolor, Pablo aprendió y dijo: aunque yo no tengo ya esperanza de vivir, aunque me parece que voy a morir, vamos en este momento ahora a dejar de confiar en nosotros y confiar en Dios, el cual puede resucitar de los muertos. Ahora, rápido, quiero darle algunas respuestas a la pregunta: ¿por qué a mí? Porque siempre que pasamos por esa situación, siempre que pasamos por ese dolor, nos preguntamos: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto, Señor? ¿Por qué esta prueba tan difícil viene a mi vida? Como cuando les contaba lo que tuvimos que pasar en nuestra familia. Y cuando nuestros hijos nos hacían la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que pasar? ¿Por qué hay algunos que han tenido que morir? ¿Por qué hay que pasar por esta tribulación o este dolor? Bueno, quiero hablarles rápidamente. La primera respuesta, porque Jesús sufrió también. Mira, cuando nos bautizamos en Cristo, no es solamente meternos en agua. Cuando nos bautizamos en la fe cristiana, cuando nos metemos en el agua, somos partícipes de la muerte y el dolor de Cristo Jesús. Pero no te tengo una mala noticia. Cuando nos levantamos del agua, somos partícipes de la resurrección de Jesús. Amén. Dice la Biblia que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y cuando estaba en el cuerpo, pasó por todos los dolores y sufrimientos que puede pasar un ser humano. A tal punto que dice que es varón experimentado en quebranto. Pero al ser nuestro sumo sacerdote, podemos llegar delante de Él y Él interceder por nosotros y darnos consuelo en medio del dolor y el sufrimiento, porque Él sabe lo que estamos pasando, porque Él pasó por eso también. Jesús nos pide que oremos para no caer en tentación. Dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso es necesario que pongamos nuestro cuerpo, que nos dispongamos a orar, que dediquemos tiempo a fortalecer el espíritu en oración, para que cuando venga el dolor y el sufrimiento estemos mejor preparados para vencerlo más rápidamente. Lo que sucede es que muchas veces nuestra vida de oración es tan pobre que cuando tenemos que pasar por un dolor o sufrimiento nos tumba y no hay la fuerza necesaria espiritual para poderlo enfrentar. Por eso el Señor nos dice: oren, oren para que estén fortalecidos. Si Él lo hizo, Él lo hizo. Y allí en Getsemaní llegó delante del Padre y le dijo: si no hay otra cosa, si no hay otra vía, que se haga tu voluntad. Yo no me gustaría pasar, Jesús le estaba diciendo, no me gustaría pasar por la cruz, pero si no hay otra vía de evitarlo, Señor, que se haga tu voluntad. Mira, la oración de fe no es demandarle a Dios y exigirle, yo no voy a pasar. No, es, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que seas tú, porque yo sé que tu voluntad siempre es perfecta. A Dios no le podemos torcer el brazo. Él tiene la última palabra. Y Él quiere que tú y yo vivamos de tal forma que cuando tengamos que pasar por el dolor y sufrimiento, poder saber que Él es omnipotente, omnisciente y nos tiene la palma de su mano. Y después de todo, que quiere lo mejor para nosotros. La segunda respuesta a por qué a mí es porque Dios quiere ser nuestra respuesta. Dios quiere ser tu respuesta. Él quiere que en medio del sufrimiento Él sea la respuesta. En el libro de Job, como lo mencioné ahorita, vemos a un hombre que pasó por el sufrimiento que tú y yo quizás nunca tengamos que pasar. Un sufrimiento inimaginable pasó este hombre. Hasta tal punto que dice que la esposa en un momento determinado le dijo: ¿aún tú tienes fe en Dios? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo: hablas como una mujer necia. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Y acto seguido dice: y en todo esto Dios nunca pecó. El que diga Job nunca pecó. Después de mucho tiempo de Job andar en este sufrimiento, Dios se le aparece y le da respuesta de todo. Y en el capítulo 38 de Job, verso del 1 al 3, dice así: entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino:
¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Y comienza ahí un diálogo de Dios con Job, y comienza a hacerle preguntas. Y si usted lo lee, son varios capítulos, y en el capítulo 40, versos 4 y 5, Job responde, dice: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas a lo que tú me estás preguntando? Me taparé la boca con la mano y no hablaré demasiado. No tengo nada más que decir. Y sigue la conversación de Dios con él. Y en el capítulo 42, versos 5 al 6, vuelve a repetir Job y dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Yo no estoy diciendo que es malo quejarse. No estoy diciendo que es malo cuando estamos atravesando el dolor quejarnos. Porque les dije de Moisés, Job, de Jeremías, hombres que fueron íntegros, pero tuvieron y se quejaron. Pero en medio del sufrimiento, en medio del dolor, cuando Dios se nos revela a nosotros, no hay más nada que doblar las rodillas y decir: Señor, tú tienes el control. Tú haces lo mejor y tú sabes por qué estoy pasando. Y me arrepiento por mi ignorancia, porque lo que tenga que pasar contigo es mejor que sin mí. Y la tercera respuesta a la pregunta ¿por qué a mí? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere enseñarnos sabiduría. En medio del dolor y el sufrimiento hay sabiduría. Miren lo que escribió el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Eclesiastés capítulo 4, capítulo 7, verso del 1 al 4. Dice así, escribiendo Salomón: vale más una buena reputación que un perfume costoso. ¿Cuántos echaron perfume para venir? Todos. Dice Salomón, voy a parar ahí, que vale más la reputación que tengamos que el mejor perfume que nos podamos echar. Y dice, vale más el día en que morimos que el día en que nacemos. Wow. ¿Cuántos celebran el cumpleaños? Esta semana cumplí un año más, 58. Pero yo no he visto a nadie que celebre el aniversario de la muerte de alguien en la familia. Eso a veces hasta se olvida. Dice Salomón que vale más el día en que morimos que el día en que nacemos. ¿Van a entender por qué? Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. ¿A cuánto les gusta ir a un barbecue? Comer. A todos. Dice Salomón que vale más ir a un funeral que a eso. ¿Choca, Vamos a entender. Al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué el que es sabio piensa tanto en la muerte? Porque el que es sabio piensa y después de la muerte. Porque todos, como dice Salomón, todos vamos a morir. Pero el que es sabio piensa y después ¿qué? Y ahí es donde está la sabiduría. Y ahí es donde está en que es mejor el día en que morimos que el día en que nacemos. Porque nos vamos a ver cara a cara con Dios. Por eso es mejor el funeral que el festejo. Porque voy a saber que ese es el fin de la vida, como dijo Salomón. Y un día me voy a ver con el Creador cara a cara. Y vale más que el día que yo me vea con el Creador cara a cara
pasar la eternidad con Él que no sin Él. Ahora, mira, Salomón no termina ahí. Mira lo que dice el verso 14. Disfruta de la prosperidad mientras puedas. No es malo ser próspero. Salomón te está diciendo, disfruta mientras puedas. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Entonces, mientras que puedas, disfruta la vida. Y cuando llega el tiempo difícil, en que ya las piernas no te dan, que la vista ya no dan, que la fuerza no es igual, reconoce que ambas cosas vienen de Dios. ¿Qué está diciendo este hombre sabio? Lo mismo que decía Job. Vamos a darle gracias a Dios solamente por lo bueno y no por lo malo. Debemos entender que tanto lo bueno como lo malo Dios lo permite en nuestra vida. Y es mejor que lo vivamos para adquirir sabiduría. Porque cuando hay tristeza y dolor, nuestro corazón medita en eso. Cuando tenemos que pasar por el sufrimiento, cuando tenemos que pasar por ese momento difícil, nuestro corazón piensa y medita. Y ahí es donde está la sabiduría. El Señor nos dice, quiero que crezcas en sabiduría. Vas a pasar por valles, no siempre vas a estar en la cima. Vas a pasar por valles en tu vida. Pero quiero que sepas que ahí en el valle yo estoy contigo. Amén. Quiero que sepas que ahí en el dolor, en el sufrimiento, yo estoy contigo. Quiero que aprendas que en el dolor y el sufrimiento tengas sabiduría para poderlo enfrentar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Porque aunque tengamos que pasar por dolor y sufrimiento, sabemos que con Él es mucho mejor. Amén. Sabemos que en nosotros produce un fruto diferente que en el que no es cristiano. Y sabemos que cuando tenemos que pasar por eso, Él nos da la fuerza para poder superar. Y que al final todo será para glorificar el nombre de Dios. Oremos. Señor, hoy venimos delante de ti. Estamos delante de tu presencia. Y te damos gracias, perdón, Señor, porque tú eres un Padre bueno, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú nos cuidas, Señor, en medio del sufrimiento. Señor, tú nos tienes en tu mano. No importa el dolor que tengamos que pasar en la vida. Señor, te damos gracias. Porque hoy sabemos que no hay sufrimiento que no podamos soportar. Porque tú nos das la capacidad para poder soportarlo, Señor. Porque tú estás con nosotros en medio de esa carga. Tú nos ayudas, Señor, a llevar esa carga. Señor, oro por cada uno de mis hermanos. Por aquellos que están atravesando por enfermedad, por aquellos que están atravesando dolor, por aquellos que están en sufrimiento, Señor. Para que tu Espíritu Santo, Señor, allí en medio de ese sufrimiento, pueda revelarles a Cristo, Señor. Pueda darle la sabiduría, Señor. Y saber, Señor, que tú eres el dueño de todo, que tú nos tienes en la mano, que tú tienes lo bueno y lo malo. Y a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Señor, oro para que en estos tiempos te podamos ver como el Dios Todopoderoso. Y cada vez tú eres un varón experimentado en quebranto, Señor. Que podemos recurrir a ti, Señor, en medio de nuestra aflicción. Porque de ti, Señor, podemos tener el consuelo necesario. Señor, hoy sabemos que no estamos solos. Tú te compadeces de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Señor, hoy ponemos nuestras fuerzas en ti. Pedimos que tú las renueves, Señor, como el águila. Que tú nos des nueva fuerza para lo que tengamos por delante, Señor, poder enfrentarlo contigo. Señor, oro por fuerzas sobrenaturales para cada uno de tus hijos. Para que podamos, Señor, enfrentar los días buenos y los días malos, agarrados de ti de la mano. Y saber que el día que partamos, Señor, estaremos contigo
cara a cara. Oro por tu pueblo, Señor, y los bendigo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le dé una semana de bendición. Que Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su finanza, que Dios bendiga su intimidad. Nos volvemos a ver durante la semana y el próximo domingo, invitando a otros que no conocen a Jesús. Dios le bendiga.